Vale, bueno, muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Lara Legros, soy Business Development Executive de Euromonitor International. Estamos en Londres, así que es un placer estar hoy en Madrid. Os voy a presentar brevemente quiénes somos, Euromonitor International, para aquellos que no nos conozcan. Vamos a hablar también de Passport, cuál es la cobertura geográfica, de dónde viene nuestra información, y lo que haremos es pasar a una breve introducción de la plataforma para que sepáis qué tipo de información podéis encontrar y cómo se utiliza. Bueno, Euromonitor International somos una compañía que nos dedicamos a ofrecer información, inteligencia estratégica de mercado desde corporaciones, en el mundo de universidades, escuelas de negocios, escuelas de diferentes perfiles. También trabajamos con gobiernos, con consultorías, bancos. Entonces la información que vais a tener acceso es información de primera mano, es información actual y es información que tiene un gran valor en el mercado. ¿Vale? Y eso es algo que os va a facilitar muchísimo cuando estéis trabajando en las investigaciones, porque no vais a tener que estar buscando fuentes, sino que toda la información ya está facilitada en la plataforma. Acerca de Euromonitor International, nuestra headquarter está en Londres, tenemos 12 oficinas alrededor de todo el mundo. La cobertura que tenemos ahora mismo es de 80 países, hemos incluido este año 20 de emerging countries y la cobertura en general es de 210 países. Acerca de nuestra metodología, de dónde obtenemos nuestra información, Euromonitor International tenemos top-down y bottom-up. De Global Insight, lo que hacen nuestros analistas, un grupo de analistas bastante amplio, más de 1000 analistas alrededor de todo el mundo, accedemos a la información acerca de Industry Specialization, hablamos con los key players de diferentes industrias, tenemos acceso al análisis de compañías. También en bottom-up lo que hacemos es store checks. Para aquellos que sepáis más o menos qué es store checks, nosotros vamos a las tiendas, a los comercios e identificamos dónde están posicionados los productos. La mayoría de la información que cubrimos en la parte de industrias es información de fast moving consumer goods. Es información que está en la Fortune 500. Es información más que nada de consumición, de consumers. Luego tenemos en la parte de This Research, es información que obtenemos acerca del dominio público, toda la información que hay acerca de una industria determinada. Trade Survey, hablamos con las asociaciones de prensa y de trade de esa industria. Ya luego hacen la Data Validation, que es cuando hacen el compilado de toda la información, y tenemos nuestro Market Analysis. Esa información, como podéis ver, es información más que nada de primera mano y es la información que vamos a encontrar en la parte de industrias. En la parte de economías, que os lo voy a mostrar a continuación, esa parte de información está extraída más que nada acerca de organismos internacionales, por ejemplo, del INE, o de organismos también nacionales, de organismos como la Organización de Transparencia Internacional. Entonces, toda esa información la vais a tener en la parte de Economies, ¿vale? Las áreas de investigación, como podéis ver aquí, tenemos la parte de Consumer Goods. Tenemos información desde bebidas alcohólicas, vino, cerveza, información acerca de Consumer Health, Fresh Food. También tenemos servicios, que es muy importante. En la Autónoma de Madrid, por ejemplo, tenéis la suerte de tener acceso al vertical corporativo de turismo. Esa información es increíble, es un mundo aparte. Luego vamos a intentar hacer una pequeña presentación acerca de qué respuestas podría darnos Passport en la parte de Travel, porque tenéis la información más granular que ofrecemos en Euromonitor International. En la parte de servicios estamos hablando, por ejemplo, de Consumer Food Service, Consumer Finance, por ejemplo, cómo se hacen los pagos en diferentes industrias. Ya en la parte de Economies, tenemos la parte de Business Dynamics, Economy, Finance and Trade. Esta es la parte que comentaba anteriormente, que es la parte de la información que traemos a través de organismos oficiales. Y ya la parte de consumers, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando, cuál es la población, cómo se están realizando las compras, si los consumidores tienen acceso a hacer compras online,
porque eso va a ser muy relevante para los canales de distribución que vais a tener acceso en cada informe de la industria. Vale, ¿qué es Passport? Pues Passport es nuestra plataforma online donde tenemos toda la información, ¿vale? Tenemos informes de mercado, vais a encontrar SWOT Analysis, vais a encontrar el contenido de lo que sería un PEST Analysis en la parte de Business Dynamics. Tenemos más de 8.000 perfiles de compañías nacionales e internacionales, depende de la posición de la industria, en la industria. Análisis de la estructura de la industria, incluyendo tendencias, abastecimiento, producción, comercio, perfil socioeconómico detallado de 206 países, definiciones estandarizadas, y eso es muy importante cuando estéis trabajando en cualquier proyecto de investigación. Tenéis que dar cuenta de las definiciones que estamos utilizando. Por ejemplo, ¿qué se entiende como vino? ¿Qué es vino en España? O si se entiende como vino, es la misma definición que están utilizando en Middle East. Pues algo que si estáis haciendo alguna investigación tendréis que ir a definiciones y echar un vistazo a ver qué es lo que entendemos nosotros como vino. Para cuando hagáis una comparación, no estéis haciendo una comparación de peras y manzanas, sino que esté todo estandarizado. ¿Quién utiliza Passport? Como ya comentaba, utilizan desde manufactureros y proveedores de servicios, gobiernos, consultoras, aseguradoras, bufetes, bancos, agencias de publicidad, relaciones públicas, y en académicos 75% de las escuelas de negocio a nivel mundial. Esto está un poco desactualizado, hay muchísimas más universidades y escuelas que están utilizando plataforma al día de hoy. En la comunidad académica, la plataforma se podría aplicar en los departamentos de Relaciones Internacionales, Marketing, Gestión de Empresa, Emprendimiento, Economía, Empresa, Ciencias Políticas, Hospitalidad, Turismo, Moda, Finanzas, Nutrición. También nos falta aquí Ingeniería o Farmacia, por ejemplo. El formato del contenido está también estandarizado. Vais a encontrar informes de industria, informes de mercado por país y categorías, informes de países y consumidores, perfiles globales y locales de compañías, artículos de opinión, estadísticas. En las estadísticas vamos a encontrar cuotas de mercado, predicción de mercado y economías. También vais a encontrar información histórica. Formatos diferentes a ellos, vamos a encontrar podcasts, videocasts, datos gráficos, dashboards. Nos faltan las herramientas analíticas que la acabamos de lanzar, y también artículos de opinión. Ese estaba en la parte de informes. ¿Vale? Los 80 países que tenemos en profundidad, que tenéis acceso aquí en la Autónoma de Madrid. Y ya, por ejemplo, el tipo de preguntas que podría responder Passport. Por ejemplo, ¿will my industry or market continue to grow? Why or why not? Por ejemplo, podríamos hablar de cuál sería la parte, si hay un mercado de entrada, si es fácil hacer business en una región o no, cuáles son los competidores, cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar en un determinado mercado, cuál sería la adquisición, cuáles son las tendencias de esos consumidores. Estas son unas breves preguntas que podría contestar Passport. Para los profesores que estáis aquí presentes, podéis ser muchísimo más creativos. En el momento que os introduzca a la plataforma vais a ver que el número de preguntas que se puede realizar en un caso práctico serían ilimitadas. Y en la parte de Hospitality and Tourism, no sé si hay algún presente que esté en la parte de turismo. Vale, estoy bien, hola. Aquí tenemos, por ejemplo, how big is the global travel market, which countries in the world have the fastest growing travel market, cuál es el breakdown del business, de los viajantes de business en comparación con los de placer, cuál es el target, la acomodación, qué tipo de acomodación sería relevante, cuáles son las cadenas posicionadas en cada país, cuáles son las estratégicas, cuál es la predicción de esta determinada categoría, qué es lo que está pasando, cuáles son las atracciones turísticas, cómo se está gastando el viajante.
cómo están llegando a ese país determinado, por lo que todas las preguntas relacionadas con el turismo las vais a tener aquí. Por ejemplo, ha habido variaciones en términos de la información que vais a encontrar en Travel, porque el mercado está sufriendo, bueno, está teniendo un impacto en un shift, por ejemplo, con las acomodaciones de low cost o de short rental, por ejemplo, Airbnb. Entonces, este tipo de información hace, por ejemplo, 5 años no lo teníamos en Passport y ahora como está incrementando el market size, está acogiendo una cuota de mercado, hemos introducido este tipo de compañías de alojamiento en Passport, ¿vale? Entonces vais a tener, por ejemplo, un análisis de la empresa, cuál es el posicionamiento en determinados países y artículos de opinión que van a apoyar la información que estamos ofreciendo. Ahora, si os parece, vamos a pasar directamente a la presentación de la plataforma. Si tenéis alguna duda, por favor, interrumpirme. Esto es Passport. Aquí es donde vamos a encontrar toda la información. Lo primero que os voy a sugerir cuando estáis utilizando Passport es que os registréis. Cuando os registráis os va a ser mucho más fácil utilizar la información, podéis guardar la información, podéis bajar más información de la que está permitida sin estar registrado, ¿vale? Y también podéis seleccionar un RSS, que sería una alerta dependiendo de cuáles son vuestras prioridades. Entonces, si por ejemplo estáis haciendo una investigación en Travel, lo que va a pasar es que le dais a la cajita, a ver si puedo mostrarlo sin tener que ir aquí. Vamos a ver si... Vale, esta sería la información que tenéis que facilitar y ya luego, no me va a dejar, en la siguiente caja, en la siguiente parte de la plataforma, lo que va a hacer es daros un menú de todas las industrias, toda la información que tenemos. Entonces la podéis seleccionar y podéis decidir si queréis tener información que sea una vez a la semana o cada 2 semanas o una vez al mes, ¿vale? Y vais a tener la información de Passport. Todo lo relevante con esa categoría va a salir. A ver si vamos. O sea, por industria. Sí, por industria. Por ejemplo, turismo, tourism. Sí, va a salir, tienes que darle a la de Travel y ya te va a salir la información. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una industria determinada, por ejemplo, Travel, yo también clicaría en la parte de Consumer Food Service, porque está relacionada, también en la parte de Luxury Goods o en la parte, por ejemplo, de población, más que nada para saber qué es lo que está pasando, si hay cambios, porque es información que está relacionada. A ver si puedo volver a la parte de atrás. No me deja. Aquí, bien. Y está aquí, en Register Now, es donde podéis guardar la información, ¿vale? Bueno, como os había explicado anteriormente, aquí tenemos la parte de industrias, la parte de Consumer Goods. Este es el amplio catálogo que tenéis acceso. En la parte de Travel, la de turismo, la vais a tener en servicios, en la última, ¿vale? También tenemos información acerca de ingredientes, packaging, la parte de economies. Tenemos Business Dynamics, Economies, Finance and Trade, Natural Resources, y en la parte de consumidores, Digital Consumer, Households, que sería hogar, Income and Expenditure, Lifestyle and Population. Si necesitáis un informe de una compañía, sobre todo una compañía global, lo vais a encontrar directamente en Companies, ¿vale? Pero también esa información la vamos a poder encontrar cuando hacemos otra búsqueda en Related Company Profiles. Voy a disminuir un poco lo que es el tamaño. A ver aquí. Si no da la F11 para que se ponga todo en pantalla. No, ¿entraría todo? Porque Yo creo que sí, pero a ver. no, sigue sin... Bueno, lo dejamos así. Vale. Entonces ya hemos visto Industries, Economies, Consumers, Companies. Tenemos ahí en la tablita Analytics. Algo muy importante es la parte de Help. Aquí en la parte de Help
tenemos Update Schedule. Todos los informes que tenemos, aquí tenemos el Last Update y el Next Update. Por ejemplo, si estamos trabajando con algo que fue publicado en noviembre del 2016, la parte de Health and Wellness, podemos ver que en el noviembre de 2017 esta información va a ser actualizada, ¿vale? Aquí tenemos la parte histórica y la parte de forecast, que sería la predicción. Siempre tenemos una predicción de 5 años. Entonces, en el momento que ya tengamos actualizado en noviembre de 2017 Health and Wellness, aquí a la derecha vamos a ver que en Forecast 2 va a salir Forecast 2 2023, ¿vale? También importante sería la parte de definiciones. Como os comentaba, la parte de definiciones es importante para saber la estandarización, qué es lo que entendemos, por ejemplo, qué significa alcoholic drinks. Y en alcoholic drinks, por ejemplo, tenemos una agregación de cerveza, sidra, high strength premixes, wine and spirits. Y aquí tenemos una breve definición de cada subcategoría. Vamos a Passport. Perdona, Lara. Dime. Cuando tenemos unos resultados, abajo no suele aparecer. Abajo también sale la parte. ¿No? Sí. Nos llevaría directamente ahí. Sí, sale también. Saldría. Ahora no puedo volver a Passport. A ver. Vale, F11 era para ver todo en la pantalla. Ahora, ¿cómo puedo volver a otra pantalla? Vale. Vale, estupendo. Vale. Vamos a empezar la presentación de Passport en la parte de Analytics Tools, que ha sido lanzado hace muy poquito. Y vamos a hacer un repaso bastante rápido, ¿vale? La parte de Analytics Tools son herramientas analíticas en las que hemos incluido un algoritmo y lo que vais a ver es información de Passport en diferentes formatos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si vamos a la parte de Macro Model, vamos a ver. A ver si nos deja. ¿Os está dando fallo? Está cargando, ¿no? Vale. Vale. Pues, por ejemplo, en la parte de Macro Model lo que tenemos son 4 indicadores, el GDP, que sería el PIB, Unemployment, Inflation and Interest Rate. Esta es la predicción que tenemos ahora mismo de Euromonitor, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Reino Unido. Y aquí tenemos los Global Scenarios. Como podéis ver, esta información ha sido actualizada en el Quarter 3, que sería en octubre de este año, y estos son los escenarios que tenemos. El porcentaje de qué pasaría en ese país, por ejemplo, si hay una guerra del mercado de Trump. Podemos ver que la predicción de Euromonitor no va a variar mucho. El GDP va a bajar un poco, el unemployment va a subir, la inflación va a bajar un poco y el interest rate va a bajar. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podríamos cambiar el país y ver qué es lo que pasaría en Estados Unidos si hay una guerra de mercado. Cambiaría el escenario. Por ejemplo, el PIB bajaría casi a -0, el unemployment rate subiría, la inflación subiría y el interest rate también, ¿vale? Estos son escenarios globales que van cambiando, van variando diferentes cuatrimestres y la predicción también va a ir cambiando. Esto es más que nada para estudiantes de economía o estudiantes de cualquier programa financiero. Si vamos para atrás, vamos a ver. Ahí. Por ejemplo, Passport Connector. Por ejemplo, esta parte de la herramienta lo que va a hacer es conectar diferentes puntos de data
diferentes industrias y diferentes economies and consumers. ¿Qué pasa? Que en esta conexión vamos a ver cómo está reflejado, por ejemplo, ahora vamos a cambiar la categoría, por ejemplo, cómo está conectada la venta de comida de gato con la población femenina divorciada, por ejemplo. Y vamos a ver cómo está en cada país, en cada región, qué es lo que está pasando. Vamos a ver cuál sería el impacto de esa categoría. Si le damos a Pet Care, por ejemplo, y vamos a darle a población, vamos a darle a Female Population, edad más de 80 años, ¿vale? Eso sería para alumnos de marketing o investigadores que quieran saber cuál es el impacto de una categoría en una determinada población. Las variables son infinitas, ahí te podéis cambiar en industria y en E&C y podéis jugar con la plataforma para saber cuál sería, qué es lo que está pasando en esa industria determinada. Aquí, por ejemplo, como veis, está en 2 colores nada más. Lo mejor para ver esta información bastante claro sería en Colors and Labels, Geographic Regions, y nos va a salir en colores, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que en los países de Middle East o Asia Pacific, la compra per cápita de comida de gato en la población femenina de más de 80 años es muy poca. Está todo centralizado. Pero, por ejemplo, en la región de Western Europe sí que es muy popular las señoras de 80 años tener gatos o por lo menos comprar comida para gatos. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, Eastern Europe es este país en particular, sería Hungría, es donde más se consume comida de gato en esa parte de la población, ¿vale? Hay muchísimas variables y esta información necesitaríamos una sesión individual solamente para las herramientas analíticas, pero para que sepáis más o menos qué tipo de información tenéis y cómo lo podéis aplicar en vuestros programas. ¿Se puede exportar a Word o a algún...? Este se puede hacer captura de pantalla. Solo con captura de pantalla. Sí, este sí. Dime. Sí, yo te quería preguntar, porque los datos estos, los informes que hay son que están redactados ya o conforme a los datos que tú vas cercando. No, este tipo de información es una conexión de datos, o sea, no está fabricado, solamente conexiones es un algoritmo y lo que te hace es una probabilidad, es una fórmula matemática que hace que te relaciona esa parte de la categoría con la otra categoría que has seleccionado. Cuando hacemos una búsqueda, ahora te la voy a mostrar, la información va a salir independiente, ¿vale? Ahora mismo vamos a hacer una búsqueda breve para que sepáis cómo vais a encontrar la información. Vamos a Passport o vamos directamente a Search. ¿Vale? Podéis buscarlo desde aquí en Search Full Tree para que podáis ver cuál es el catálogo de información que tenemos. ¿Hay alguna categoría en la que estéis interesados? ¿Nos quedamos en turismo o...? Sí, vale. Vamos directamente a turismo, que está aquí abajo, en Travel. Y en turismo podemos ir directamente a Traveler Profiles, por ejemplo. Vamos a ver cuál es el perfil de esos viajeros. Si vamos un poco más arriba, por ejemplo, sería interesante ver retailing relacionado con turismo, o podríamos ir también a Consumer Food Service. ¿Vale? En Economic and Consumer Topics podríamos ir, por ejemplo, a ver población. En población vamos a ir directamente a Population Segmentation, por ejemplo.
podríamos ir para arriba en Income and Expenditure para ver cómo se está realizando el gasto en una categoría determinada. Vamos a ver si hay algo que se puede aplicar en turismo. Category, por ejemplo, sería interesante ver Alcoholic Beverage and Tobacco and Leisure and Recreation. Y también Consumer Expenditure on Transport. Como podéis ver, podemos seleccionar un número infinito de subcategorías y categorías, pero esto, como es una presentación bastante breve, vamos a ir directamente a geografía. Vamos a Next. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver España. ¿Hay algún otro país que os parecería interesante? Francia, France. Vale, y vamos a Francia. Vale, ahora vamos a buscar. Y en la parte derecha nos van a salir todos los informes y en la parte izquierda va a salir la información de estadísticas, ¿vale? Como podéis ver, ahí podemos hacer un filtrado. Hemos seleccionado 10 categorías y tópicos. Podríamos hacer un filtrado para ver solamente un determinado país o un determinado tipo de informe. Por ejemplo, si vamos a Travel in France, tenemos el Country Report. Y esta es la nueva interface que ha salido. No sé por qué no han salido las otras tablas. Lo podemos ver en otro informe. Y aquí tenemos la tabla de contenidos, Executive Summary, SWOT Analysis, Market Data y Sources. Si le damos, por ejemplo, directamente a Sources, vamos a ver las fuentes de donde hemos obtenido la información relacionada con Travel in France. Y aquí tenemos el Comité Regional de Turismo de la región de Rhône-Alpes, Aquitaine, Eurostat, Go Voyage. Es un número bastante amplio de fuentes. Por si estáis haciendo alguna investigación, por ejemplo, siempre sabéis de dónde hemos sacado la información para seguir ampliando la búsqueda, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos Related Statistics, que nos llevaría a las estadísticas relacionadas con este informe determinado. Related Industry Reports, que serían otros informes relacionados con este informe que hemos seleccionado. Related Articles, y estos artículos están siendo publicados, puede ser a lo mejor semanalmente, depende de la industria en la que estemos trabajando, y More Related Items, ¿vale? Por ejemplo, Business Dynamics in France. Este es otro tipo de informe. Por ejemplo, Business Dynamics in France, este se va a salir información no relacionada con el consumo, sino relacionada con el país. Y tenemos lo primero que sale es un SWOT Analysis, va a salir información regulatoria del medio ambiente, son gráficos que están integrados en el informe, acceso a finanzas, qué es lo que está pasando en Francia, ¿vale? Luego aquí, en cada informe, vais a poder hacer una traducción simultánea a otra lengua, por ejemplo al español, ¿vale? Y eso siempre va a facilitar, si no estáis acostumbrados a unos términos o a un vocabulario en inglés, siempre tenéis el apoyo. Solo recordaros que esta es una traducción simultánea y no es exacta. Podríais, por ejemplo, guardar la información si hubieseis creado la sesión como os expliqué anteriormente. También podéis imprimir y podéis bajar la información en un PDF. Si vamos a Back to Results, aquí en Popular Statistics tenemos, por ejemplo, Company Shares. Y en Company Share, lo único malo de esta parte de la interface es que, como podéis ver, no sale toda la información, o podéis
reducir la pantalla, o si estáis utilizando con la plataforma, a lo mejor es más fácil bajarlo en un Excel y ya podéis utilizar la data, ¿vale? En esta, por ejemplo, en Company Shares, no, como es la cuota de mercado, no hace falta cambiar la información, por ejemplo, a euro o a dólares. En el caso que estéis trabajando con información que tenga una unidad monetaria diferente, lo que podéis hacer siempre es ir aquí a Convert Data. Bueno, en este momento no nos va a dar la opción, pero sería, por ejemplo, si lo queremos cambiar a dólares o a euros o a libras, por ejemplo. Vamos back to results. Aquí también, antes de irnos de esta parte, tenemos la parte histórica y la parte de predicción de la herramienta. La parte de predicción en Company Share no va a salir en Market Size, ¿vale? Vamos a dar back to results. Y aquí también, no sé si le he dado. Aquí está la parte de Market Size, la unidad monetaria. Podréis hacer, esto más que nada lo podéis trabajar como si fuese un Excel, porque podéis hacer filtrado. Por ejemplo, si ahora solamente queremos ver la información de Francia, y aquí tenemos la información. Como bien Paloma indicaba antes, aquí tenemos la Category Definitions, en el caso que queráis ver las definiciones, Region Definitions y Calculation Variables. Vamos a Back to Results. Y aquí más que nada, no sé si he respondido a tu pregunta, la información, como ya te decía, va a salir información de cada industria, de cada categoría que hemos seleccionado. No va a mezclar la información, solamente la parte de estadísticas sí que va a estar una información que es combinada, ¿vale? Lo vas a poder ver todo en las tablas y puedes jugar con esa información. Pero en términos de contenido siempre va a ser, por ejemplo, Traveling Spain, Traveling France, o Flow in Spain, Flow in France, todo va a ser independiente. Ya para casi finalizar, vamos a ir de nuevo a la parte principal de Passport. Y algo bastante interesante, aquí, si lo podéis ver en Search Dashboard, vamos a seleccionar, por ejemplo, Alcoholic Drinks, y vamos a ir a Go. Esta es la parte de la herramienta, creo que súper visual, porque vais a poder ver qué es lo que está pasando en cada país, y vamos a tener pues desde el más oscuro, que es la consumición de alcohol más alta a nivel mundial, o el más clarito, que es la consumición más baja, ¿vale? Por ejemplo, España está en el segundo ranking de los que más consumen alcohol, no el primero, que es el más oscuro, pero hay países que están en gris y o bien no tenemos acceso a ese tipo de información o porque no hay realmente consumición de alcohol que se pueda reflejar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el market size. El país donde hay más consumición es China. Podemos ver, por ejemplo, España, pues tampoco se consume tanto si comparamos con China, pero claro, hay que comparar siempre la población de cada país. Podríamos ver, por ejemplo, per cápita. Per cápita en España en el 2016 se consumió 105.68 litros per cápita. Hay algunos que dirán que eso es un problema, otro es genial para la consumición de alcohol. El forecast, que sería la predicción de crecimiento de Euromonitor, estamos diciendo que hay un 2.4% de crecimiento. Esto significa que los niños que ya están en 14, 15 años se van a sumar en los próximos años a colaborar con la consumición de alcohol. Y aquí tenemos, por ejemplo, el market size, los millones de litros que se han consumido. Podríamos, por ejemplo, cambiar, podríamos ver una company view, qué es lo que está pasando en estos países determinados, con esta compañía, que no puedo pronunciar el nombre. Podremos cambiar la compañía y, por ejemplo, ver Heineken, que esa creo que es
conocida por todos. Y podemos ver que España tiene un 22.5% del mercado Heineken. Después va México, Egipto, 71%, Nigeria, 55.4%. Y lo que sería más interesante, por ejemplo, también podemos ver el Channel View, cómo se está haciendo la venta de estos productos. Store-based retailing es la más popular. Obviamente nosotros todos sabemos que hay que enseñar carnet de identidad para la compra de alcohol, entonces store-based retailing es uno de los canales donde se vende alcohol. Pero podríamos cambiar, por ejemplo, podríamos ver Scatterplot, pero como podéis ver esto no es tan visual, es mucho mejor utilizar el mapa. Esta información, por ejemplo, la podéis exportar a un PDF para cualquier presentación o a un PowerPoint y también podéis hacer captura de pantalla. Como habéis podido notar, en todas las features, en todas las herramientas siempre nos va a salir un signo de interrogación. Si tenéis alguna pregunta, si queréis explorar algo más, siempre hay más apoyo. Yo creo que con esta información vamos a terminar en la parte de consumers, en lifestyles. Cambiando de pestaña, seguimos con la misma información, pero diferente. No, en el momento que salgamos o sea, le demos un clic a otra parte de la pantalla, ya cambiamos, o sea, no nos va a guardar la búsqueda. Por eso es muy importante que os registréis, porque si estáis trabajando, si habéis hecho una búsqueda, ya la guardáis, la tenéis registrada y podéis seguir explorando la herramienta. Si no, la única forma es ir para atrás, para atrás, para atrás y volver al punto en el que estabas. Pero es mucho mejor cuando ya está registrado. Por ejemplo, en Lifestyles, en Dashboard, es información que nosotros hemos obtenido acerca de... a través de cuestionarios, ¿vale? Nos hemos trasladado, nuestros analistas están en diferentes países y preguntan en la lengua de ese país determinado un topic. Por ejemplo, estos son de dietary preferences, pero podríamos cambiar aquí en Change Topic. Si nos deja aquí, vale, ahora va a salir. Bueno, o podemos quedarnos en esto, ya que está tardando un poco. ¿Cuáles son las preferencias de dieta? Por ejemplo, hemos preguntado desde en el 2011 y en el 2013, 15, 16 y 17 en estos determinados países. Y se preguntaba, por ejemplo, cuál es la preferencia de dieta, cómo estás comiendo. Dice, si tienes alguna restricción alimentaria. Por ejemplo, un 34.3% del total seleccionado decía que no. I am on diet trying to lose weight. Aquí, por ejemplo, sí que teníamos muchísimas más respuestas. Vamos a ver de las personas que le habíamos preguntado cuántas decían que... ¿Cuál es el porcentaje que decía que quería perder peso? Tarda un poco. Pero esta parte de la herramienta más que nada es para que sepáis cuáles son las tendencias, qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Por ejemplo, si cambiamos de categoría y nos vamos a retailing, a shopping, cómo están dirigiendo las compras. Si los compradores les gusta comprar en un centro comercial o les gusta comprar por internet, si prefieren esperar a las rebajas, qué tipo de compras les gusta hacer, si son seasonal. Todas estas respuestas, pues tenemos una muestra aquí en la parte de Lifestyles y tenéis una idea de qué es lo que está pasando y cuáles son las tendencias en cada país, ¿vale? Por ejemplo, I am on diet trying to lose weight. En Brasil, que era uno de los países que más preguntamos, en el 2011 parecía que un 42% de la población seleccionada había dicho que sí que estaba intentando perder peso, pero ha habido una tendencia a la baja. Parece que la gente está más contenta con el peso o ha cambiado sus hábitos alimenticios, porque en el 2017 un 26.4% es la población seleccionada que estaba intentando perder peso.
Por lo tanto, ha habido un cambio bastante grande desde 2011 al 2017. Creo que eso es mejor para todos. Ya no hay que preocuparse por la pérdida de peso. Y lo último que os voy a mostrar es la parte de Megatrends. Es bastante interesante. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo. En Euromonitor International hemos identificado que hay unas tendencias globales que tienen un impacto en varias industrias a la vez, ¿vale? Por ejemplo, healthy living. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí va a tener un impacto en la consumición de bebidas alcohólicas, beauty and personal care packaging, business dynamics. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este tipo de megatrends? Son 30, ahora mismo solamente tenemos 8 briefings, pero vamos a ir actualizando esta información. Y es bastante interesante, por ejemplo, en la parte de turismo, ethical living, podemos ver ahora que hay muchísimos hoteles verdes que quieren atracciones turísticas relacionadas con playa, campo, las cadenas de hoteles tienen que estar ofreciendo a lo mejor productos más orgánicos, tienen que cambiar los menús. Toda esta información la podemos ver que está siendo impactada por Ethical Living. Pero también podríamos darle a Connected Consumers. Ahora en turismo, en los hoteles cuando vamos están muy digitalizados, hay una pantalla ya que hay hoteles que tienen implementado, entras directamente y ya no hay una recepcionista. Toda esta información pues sí que podemos verlo, y si somos un poco creativos podemos ver cuáles son las tendencias en una categoría determinada. De todas formas, esta información, como ya digo, va a ser actualizada y vamos a tener más y más información a lo largo del año. Así que, por mi parte, creo que ya hemos cubierto la presentación de Passport. Si tenéis alguna pregunta en particular, decírmelo. Si os parece interesante, también decírmelo. ¿Qué os ha parecido? ¿La habéis utilizado Passport anteriormente o no? ¿Es algo nuevo? Los estudiantes. Por encima. Yo lo utilicé hace años cuando era Euromonitor solamente. Sí. Me traía en Excel datos de países y de industrias y tal, y era muy práctica, ¿no? Sí. Es una versión muy mejorada por lo que Sí. de aquello que yo utilicé hace años. Lo que sí me gustaría saber, cuál es la cobertura en infraestructuras, es decir, he visto mucho industrias, consumo, turismo, etcétera. Pero, por ejemplo, si queremos estudiar ferrocarriles, carreteras, aeropuertos... Eso va a ser un poco más complicado, pero en la parte de Economics, Finance and Trade hay una parte relacionada, por ejemplo, con transporte también, que sí que podríamos tener alguna idea. Vamos a darle a Economics, Finance and Trade. Y aquí vamos a dar Industrial Production, Money Supply... Construction, Manufacturing, Productivity. Si no, le vamos a dar. Porque hay una parte de la herramienta que vosotros no tenéis ahora mismo en la parte de Industrial, que es B2B, Business to Business. Y en esa parte sí que podríamos tener una idea más clara de esa información que nos estás preguntando. Pero yo creo que en Economics, Finance and Trade podríamos encontrar algo. Vamos a darle, está en Business Dynamics. A ver si hay algo. New Business Transport. Y esta es la información que tenemos en la parte de infraestructura, logísticas, rail motor vehicles, shipping, logistics. Esta es la información que tenemos, ¿vale? Y sobre todo este tipo de información te va a salir en la parte de estadísticas, va a salir los números de la información que tenemos. Ya luego en el informe, por ejemplo, de Business Dynamics, te saldrá más el contexto de la información. Hay algo que no hemos podido ver porque en el análisis que hemos seleccionado de Travel no ha salido, y es la estructura nueva
de las industrias. Vamos a darle, por ejemplo, a alcoholic drinks. Bueno, podemos ir desde aquí directamente. Y vamos a darle a España. Vale, en este informe determinado, aquí tenemos el análisis que hemos visto antes, pero lo que cambia es que tenemos data gráficas. Podéis ver, voy a bajar. Y esto sería, por ejemplo, las ventas de bebidas alcohólicas, cuál es el crecimiento, el forecast. Como podéis ver, por ejemplo, esto sí que podéis exportar la imagen para cualquier presentación o... vamos abajo. La venta de bebidas alcohólicas por subcategorías, por ejemplo, el vino, el spirits, beer, sales of beer. La parte de distribution, que sería lo que hemos visto antes en el dashboard, que teníamos la parte de Channels Distribution. Aquí también lo tenemos en la parte del informe, ¿vale? Lo podemos ver en este país, en España, por ejemplo, el 1.4% es non-store retailing, solamente 1.2% de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, son vendidas a través de Internet y el 98.6% está store-based retailing. Y esto ha sido algo que hemos añadido recientemente en nuestros informes, por lo que antes tenías que buscar la información de forma diferente y ahora directamente la plataforma te va a lanzar toda la información. El informe, las data gráficas y la otra parte que ahora mismo se me acaba de olvidar, que era el contexto y era lo que acabamos de hablar de Business Dynamics. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Dime. Esto, entonces, en principio, ¿se va a ir añadiendo a todos los informes las tres? Sí, yo creo que lo que ha pasado es que como Travel está en la parte de servicios, a lo mejor por eso no salía la parte de canales y los data gráficos, pero todo lo que es en la industria, en la parte de consumer goods, sí que nos va a salir estas tres tablas. Creo que ha sido porque Travel era la parte de servicio. De todas formas, ya lo confirmo cuando llegue a Londres. ¿Vale? Dime. Para acceder a la información, aunque nos registremos, ¿tenemos que hacerlo desde la universidad o podemos conectarnos con lo del catálogo y desde la página web? Eso, algún voluntario de la... Desde la universidad. Sí. Desde fuera con un VPN. Te puedes conectar conectar a la red de la universidad y luego desde casa puedes instalar un programa que se llama VPN que simula que estás conectada al servidor de la universidad. Y bueno, desde la página web de la biblioteca, en bases de datos, buscas Passport y ya te sale el acceso directo a la base de datos. Pero tienes que abrir siempre primero el VPN. El enlace de VPN lo tienes en la página de la biblioteca. Vale, pues nada, si necesitáis cualquier información podéis poneros en contacto directamente conmigo a través de Passport o bien con alguien de la biblioteca, ya se pueden poner en contacto conmigo e intentamos ayudaros, ¿vale? Pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Gracias.